Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. El movimiento Creo y su líder Guillermo Lasso anunciaron que se va a iniciar una recolección de firmas en respaldo a una consulta popular. El objetivo es preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con las reformas constitucionales que tienen que ver con la dolarización y la reelección indefinida, el traspaso de los fondos previsionales al BIES. El ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, y su movimiento Creo anunciaron la semana pasada que impulsarán la recolección de firmas para llamar al pueblo nuevamente a las urnas. El objetivo es que mediante la consulta popular se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo en temas como la dolarización, las enmiendas constitucionales, la reelección indefinida, el traspaso de los fondos complementarios al BIES, entre otros. Lasso adelantó que iniciará con la recolección, pero no dio fecha de inicio. En su cuenta de Twitter, Lasso escribió: Creo está dispuesto a hacer una recolección de firmas y buscar una consulta popular en su debido momento. Semanas atrás, el grupo presentó ante la Corte Constitucional un escrito en el que señala que lo que ha propuesto el oficialismo no son enmiendas, sino reformas, y que debe convocarse a un referéndum. Pero, ¿cuáles son los pasos que el movimiento Creo debe seguir para lograr una consulta popular? Al igual que Yes Unidos, Creo deberá acercarse al Consejo Nacional Electoral para solicitar los formularios para una consulta popular. Con la o las preguntas listas, deberá entonces iniciar con la recolección de firmas. El porcentaje a reunir dependerá si las preguntas son a nivel nacional o local. El siguiente paso será acudir a la Corte Constitucional. Joana Ramos, 24 horas. A esta hora conversamos con Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por el movimiento Creo. Buenos días y bienvenido, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María Josefa. Gracias por la invitación y a las órdenes. El tema de la reelección indefinida y las reformas constitucionales han dejado muchísima inquietud, especialmente a la sociedad civil. Usted sale al camino y ofrece recoger firmas para una consulta popular. Cuéntenos cómo nació esa idea y cómo la tiene programada hacer. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que debemos definir claramente el marco o el entorno dentro del cual llamaríamos a una recolección de firmas para convocar una consulta popular. Yo he venido diciendo esto ya hace varios meses. Se está construyendo un andamiaje jurídico para darle vida a lo que yo llamo el Estado controlador. El Estado controlador que vigila al ciudadano, que lo quiere dirigir, que le impone multas excesivas, impuestos excesivos y que de alguna manera lo sanciona también si no hace lo que el Estado controlador quiere. El Estado controlador, utilizando una metáfora, es como alguien que está enfrente de un panel de breakers, de switch. Él es el que prende las oportunidades del sector que cree necesario estimular, apaga las oportunidades de aquel sector que él cree que no es necesario estimular. Y es así como tenemos hoy en la sociedad ecuatoriana un solo proyecto, el del Estado controlador. Y vemos cómo apaga las oportunidades de los empleados de las empresas telefónicas, diciéndoles: tú ganas mucho, así que el 80% de tus utilidades van para el Estado y el 20% para ti, sin considerar que ahí hay un proyecto de vida, han adquirido una vivienda, un vehículo, tienen una calidad de vida muy bien merecida por todo el esfuerzo y trabajo que ellos realizan. Y significa un porcentaje establecido por ley. No se trata de que en esa empresa exista un porcentaje diferente. Además, el 15% es para todos los empleados en todo el país. Y la única excepción es para las empresas que explotan recursos no renovables. Y vemos claramente que el espectro radioeléctrico no cae dentro de esa categoría. El Estado controlador ha decidido apagar el switch de las oportunidades del maestro ecuatoriano, cuando le dice: no, tú no puedes administrar esos recursos que durante años han venido aportando los maestros. ¿Cuál es el argumento? Que no es válido que el Estado aportó a ese fondo. Cuando el Estado aportó, lo hizo en pago de una contraprestación de un servicio, no lo ha hecho a título gratuito. Y en el momento que paga por un servicio, esos recursos dejan de ser públicos y pasan a ser recursos de carácter privado.
el Estado controlador quiere apagar el switch de la oportunidad de la clase trabajadora ecuatoriana, de la clase media, que no tiene la oportunidad de viajar al exterior y que compra a través de Internet y bajo el argumento de pobrecitos, algunos empresarios incapaces de competir con el mundo, hay que protegerlos a ellos. ¿A espaldas de quién? Del ciudadano común y corriente, al que le imponen una tasa equivalente a cerca del 70% sobre la encomienda promedio, el valor de la encomienda promedio. Entonces ahí actúa el Estado controlador. Vemos que el Estado controlador quiere apagar el switch de las oportunidades para este gran voluntariado del Ecuador que quiere expresar esa actitud de preocuparse por los demás a través de las fundaciones. Y dice, no, la labor social solo la hace el Estado controlador. Por eso los ciudadanos dicen, ya basta, porque ese Estado controlador es un solo proyecto en la sociedad ecuatoriana, cuando la sociedad se construye a través de la convivencia de 15 millones de proyectos, uno por cada ciudadano. ¿Significa entonces que, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con esta política pública, para tomar la decisión de recoger firmas, significa que usted ha podido percibir que la gente en un momento dado ya está como cansándose, independientemente de que se le reconozca alguna cosa, obra o lo que fuere positivo, pero este exceso de control, ya usted siente que la gente se hartó ya? Definitivamente, mis recorridos por la costa, por la sierra, por la Amazonía, en las calles, en los parques, en las esquinas, la gente dice, ya basta, basta de esto, porque no es que ha comenzado hace un mes, esto comenzó hace 7 años. Lo que sucede es que va sector por sector, y al que no le ha tocado todavía, le va a tocar en el futuro de tener que convertirse casi en un esclavo de este único proyecto del Estado controlador. Por eso en el movimiento Creo hemos resuelto llamar a una consulta popular y previamente a una recolección de firmas. No hemos fijado fecha porque obviamente el tema principal es el relativo a la reelección indefinida y hay que esperar el pronunciamiento final de la Corte Constitucional. Pero hay que incluir otras preguntas que no solo le interese a la dirigencia política del país. Hay que hacer preguntas que le interesen a los ciudadanos, como por ejemplo la dolarización. No puede ser posible que se ande con ambigüedades. El dinero electrónico, que el dinero electrónico era simplemente un dinero electrónico sin respaldo, luego que tiene respaldo los activos del Banco Central, luego que tiene respaldo los activos líquidos. No se puede jugar con un valor fundamental de la sociedad ecuatoriana, ya que la dolarización le ha permitido, especialmente a la clase media, construir un patrimonio, poder pagar una hipoteca con la certeza de que tiene ingresos en dólares y una deuda en dólares, y que no pase lo del pasado, cuando tenía ingresos en Sucre, una deuda en dólares, habían las grandes devaluaciones y perdían las casas, los autos y el patrimonio construido por la familia. No se puede jugar con la dolarización. Hay que ser claro y decir, ¿el pueblo ecuatoriano quiere la dolarización? Sí. Entonces, todas las políticas públicas tienen que ser alineadas a ese objetivo que quiere la sociedad ecuatoriana. Hay dos temas también en las reformas que este gobierno llama enmiendas, pero son reformas porque cambian la estructura de la Constitución. Y una de esas es calificar a la comunicación como servicio público y otra, menoscabarle el poder de control que tiene la Contraloría General del Estado. ¿Usted ve eso con preocupación o estaría de acuerdo que esas dos cosas entren a formar parte de la Constitución? Yo lo veo con preocupación, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión. Desde algunos meses atrás, yo diría un par de años que vengo hablando del tema, y sobre todo luego de que fue aprobada la Ley de Comunicación. Y he dicho claramente, y lo repito, sin pelos en la lengua, tenemos que no solamente ganar elecciones presidenciales en el 2017, tenemos que ganar la mayoría de la Asamblea, el grupo democrático del Ecuador, para tirar al tacho de basura de la historia la actual Ley de Comunicación. ¿Por qué? Porque no reconoce el valor fundamental de los medios de comunicación como el contrapeso de la democracia, ese exceso de sensibilidad que termina por controlar a los medios, causar temor,
Por ejemplo, no puede ser posible que la mayoría de canales de televisión esté bajo el control del gobierno. Lo he dicho varias veces. Tenemos que promover el traspaso de esos medios de comunicación a manos independientes del gobierno para que exista ese contrapeso fundamental en la democracia ecuatoriana. Por lo tanto, ese y muchos otros temas más que estamos estudiando con profunda seriedad al interior del movimiento Creo. Cuando usted dice ganamos las elecciones en el 2017, ¿usted va a ser candidato presidencial nuevamente? No, yo no digo eso. Hablo en términos generales por ¿Candidatos para movimiento asamblea? Creo. Sí, por supuesto que tendremos. Y sin duda alguna tendremos candidato presidencial. Pero yo no puedo decir que será Guillermo Lasso el candidato presidencial porque esa es una decisión del movimiento Creo, no es una decisión personal mía. Yasunidos tuvo una experiencia bastante particular cuando recogió firmas y un tema realmente muy sensible que convocó a gente de diferentes líneas políticas, especialmente a los jóvenes, a los que querían cuidar la naturaleza y sobre todo a aquellas personas que saben el daño que al mundo y a la vida le proporciona la extracción de petróleo. La gente quería que el petróleo, o un buen número, porque todavía no los podemos contar, porque todavía no se ha vuelto a contar en unas condiciones que la sociedad quiere o siente tranquilidad, había un buen número de gente que le dijo, no, déjame ese petróleo ahí debajo de la tierra. ¿Qué va a pasar entonces ahora con una recolección de firmas como la suya? Mire, estamos analizando los temas. Ese sin duda alguna puede ser un tema fundamental. Pero vea lo que ha pasado en el pasado. El presidente de la República planteó conservar el Yasuní bajo tierra. Él entusiasmó a toda la sociedad ecuatoriana para que se lo apoye, para que lo apoyemos en esa iniciativa. Se logra ese apoyo, luego él cambia de opinión y a todos aquellos que nos hemos mantenido en la misma opinión, yo no por razones ambientalistas ni ecologistas, yo pensando en el modelo de desarrollo del Ecuador que debe depender menos del petróleo y mucho más de esos 15 millones de proyectos de los 15 millones de ecuatorianos, ahora se dedica a maltratar, a insultar, a denostar, porque estuvimos de acuerdo con él en el pasado y cuando cambia de opinión ya no estamos de acuerdo con él, por supuesto. Hablando de modelo, con su experiencia empresarial y su visión política de los últimos años, si usted pudiera calificar el modelo económico que tiene este gobierno, ¿cómo lo calificaría? ¿De izquierda, de derecha? Mire, no creo que hay que calificarlo de izquierda o de derecha. En materia económica se apoya fundamentalmente en dos elementos. El alto precio del petróleo, y ese es el gran milagro ecuatoriano. Y segundo, el acceso al financiamiento público, primero de la China y ahora del imperio, como ellos lo llamaban, de Wall Street a través de emisión de deuda externa, acudiendo al Fondo Monetario Internacional, a estas instituciones del imperio que ellos llamaban, al Banco Mundial. Por lo tanto, el modelo ya es conocido de la década de los 70 del siglo pasado. Se vivió ya esa crisis de la abundancia, alto precio del petróleo, endeudamiento público, y cuando baja el precio del petróleo y se cierra el acceso al financiamiento público, viene la crisis de la escasez, como en la década de los 80 del siglo pasado. Por eso no me cansaré de decir, es necesario diversificar la economía ecuatoriana, respetando la libertad individual de cada ecuatoriano, no este tan cacareado cambio de matriz productiva que en los primeros 7 u 8 meses ha creado el incremento de 1 punto porcentual en el desempleo en el Ecuador. Cerca de 40.000 ecuatorianos han perdido su empleo por este cambio de la matriz productiva. Para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, el tema de la reelección indefinida, que es la que también preocupa a la gente, y también a algunos nos deja la curiosidad de saber por qué el presidente Correa, conociendo que tiene un alto índice de popularidad, no le pregunta al pueblo si quiere que un presidente se quede indefinidamente, independientemente que se llame Correa o Guillermo Lasso o Juan Pérez o cualquier otro. Porque tiene miedo de consultarle. En esta ocasión tiene miedo de ir a una consulta popular. Por eso es que en el movimiento Creo hemos tomado esta iniciativa, porque no debemos dejar o no podemos permitir que se dé un tapetazo político. Si revisamos la historia constitucional del Ecuador, vemos que ha habido en muchas constituciones del país diferentes modalidades, pero nunca ha existido la que quieren proponernos ahora, la reelección indefinida y a periodo seguido.
Ha habido reelecciones indefinidas, pero pasando 1 o 2 periodos, con periodos presidenciales máximo de 4 o de 5 años. Por lo tanto, estos análisis, y sobre todo un análisis comparativo con la región, vamos a analizar en el movimiento Creo con profunda seriedad para proponerle al Ecuador una alternativa que preserve los valores democráticos y el respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos en el Ecuador. Gracias a Guillermo Lasso por estar con nosotros aquí en los desayunos. Déjenos saber la fecha cuando empieza la recolección de firmas. Muchas gracias. Eso dependerá de la Corte Constitucional. Usted ya sabe cómo va a pronunciar, ya me imagino que tiene sus sospechas, como la tenemos la mayoría de las personas que hemos podido ser testigos de ciertas coincidencias. Ahora nos vamos a ir a un corte comercial. Jueces y fiscales empezaron a aplicar ya el nuevo código, o lo deberían ya empezar a aplicar desde ayer domingo. Vamos a hablar de los nuevos delitos incorporados en este cuerpo legal. Gracias por continuar con nosotros. Quédese al volver. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Con la vigencia del nuevo Código Integral Penal, ¿conoce usted las infracciones que le podrían llevar a la cárcel? Ponga atención a la siguiente nota. En el nuevo Código Integral Penal, que ya está siendo aplicado en todo el país, se endurecen las sanciones para los infractores en determinados casos. Por ejemplo, quien por acción u omisión cause daño, produzca lesiones o deteriore la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionado con una pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Pero si esa persona causa la muerte del animal, irá a prisión de 3 a 7 días. Casos en los que los animales son lanzados desde las alturas, golpeados o simplemente abandonados son frecuentes en nuestro país, según las fundaciones animalistas. De ahí que se exigían sanciones más fuertes para los agresores. Hasta el pasado domingo, cuando un consumidor denunciaba abusos de las empresas públicas o privadas, la compañía, con la ley del consumidor, recibía una multa económica. Ahora, con el nuevo código, según el artículo 235, la persona que engaña al consumidor acerca de la identidad o calidad de un producto o servicio vendido irá a prisión de 6 meses a 1 año. Aquí se incluiría la venta de artículos falsificados o más conocidos como piratas. Y si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con multa de 10 a 15 salarios básicos unificados. La violencia en la familia es castigada en el nuevo código. Según el artículo 159, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de 3 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Mientras que la violencia psicológica, la más frecuente según datos del INEC en nuestro país, se le aplicará el artículo 157, que establece prisión de 30 días hasta 1 año para el agresor. La venta de licores o cigarrillos a menores de edad es considerada una contravención de 4ª clase y se castiga con prisión de 15 a 30 días. Joana Ramos, 24 horas. Ya está con nosotros Tomás Alvear, director de la Escuela de la Función Judicial. Muy buenos días, Tomás, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Entra en vigencia ya un nuevo Código Integral Penal y muchas de las preocupaciones de quienes hemos sido curiosos de cómo va el desenvolvimiento de las reformas judiciales, ir sabiendo, ir conociendo cuáles son los criterios de educación que han tenido los jueces, especialmente con artículos como por ejemplo el 159, que quisiera preguntarle. Si el artículo dice la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembro del núcleo familiar, significa abuelo, abuela, niño, niño, causándole lesiones o incapacidad que no pase de 3 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Pareciera, escucho 3 días, no es mucho, pero hasta que se sentencia a esta persona para ir a la cárcel 7 a 30 días, es posible que la víctima esté muerta. ¿No le parece que como que está muy largo esto? Bueno, María Josefa, esta es una contravención tomada de la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia, conocida como Ley 103. ¿Sí? Existía en el ordenamiento jurídico
La ventaja que tiene este Código Orgánico Integral Penal es que se brinda una mayor rapidez con un procedimiento determinado expedito. Y adicionalmente existen medidas cautelares que se procuran inmediatamente en la denuncia de la agresión. Esto hace que el agresor abandone con la fuerza pública y se preste el resguardo a la víctima a través de las medidas cautelares pertinentes, ¿no? Como por ejemplo... Como por ejemplo el hecho de salir del lugar de la agresión o del lugar de residencia de la víctima, la prohibición de acercarse a través de terceras personas y directamente a cualquiera de los lugares de residencia, trabajo, en donde se encuentra la víctima o las víctimas. Esto permite que la fuerza pública esté activada desde el inicio de la presentación de la denuncia. ¿Las medidas cautelares pueden ser concedidas al presentar la denuncia? Porque hemos tenido algunos casos... Son concedidas al presentar la denuncia, esto como medidas de protección exactamente. Hemos tenido algunas denuncias, especialmente aquí en Guayaquil, con respecto a esto, que se demoran mucho entre que se presenta la denuncia, se pide la medida cautelar, pasa mucho tiempo y la víctima se queda de alguna manera desprotegida. Por eso en particular le pregunto, porque la ley anterior, si bien las comisarías tenían sus defectos, una de las cosas que funcionaba muy bien era la famosa boleta de auxilio, que de manera inmediata recibía a la víctima, incluido una asistencia psicológica que también a veces podía darse el mismo día. Efectivamente, el tema de la atención integral de violencia intrafamiliar se incluye en el proceso de la función judicial con la creación de los juzgados de violencia intrafamiliar, algo que no existía en el Ecuador, y la procedencia de las medidas cautelares operan inmediatamente a presentar la denuncia. Esto incluye la medida de protección de una boleta de auxilio como se conocía en la Ley 103. El procedimiento expedito establecido en este nuevo Código Orgánico Integral Penal hace que el denunciante, si es que la persona que violenta a esta persona que denuncia es detenida inmediatamente, es trasladada a órdenes del juez e inmediatamente se realiza una audiencia de flagrancia. Calificada la flagrancia, esta audiencia termina con una sentencia. Esto es muy importante porque de esta manera se garantiza adicionalmente la rapidez del proceso, lo que no ocurría ciertamente con el código anterior, porque necesitábamos notificar a la persona si habría un espacio de prueba de 6 días y los procedimientos podrían extenderse a más de 30 días y la consecuencia era que la persona violentada, por efectos mismos del proceso de miedo de su violencia, generalmente no acudía a las audiencias. Esto retrasaba muchísimo la administración de justicia, lo cual con el procedimiento expedito va a ser superado. Una rapidez que usted nos cuenta siempre y cuando el agresor esté detenido. Una audiencia que va a terminar en sentencia cuando el agresor está detenido. Normalmente al agresor no se lo detienen en el rato, ¿verdad? Entonces va a tomar su tiempo. Más bien es al revés, María Josefa. Casi la generalidad de los casos de violencia intrafamiliar terminan con la detención del agresor. Son casos más bien de violencia sistemática los que no cuentan con la detención del agresor. Cuando hay una violencia física, generalmente existe la detención del agresor. Y aquí es muy importante la distinción que el Código Orgánico Integral Penal ha hecho. Estableció o ratificó el tema de la contravención respecto de agresión física, pero los tipos de violencia han sido clasificados como delitos. Y esto ya es importante porque la violencia psicológica ya no es una contravención, es un delito que puede acarrear una prisión de hasta 6 meses. ¿Cómo en estos casos, o cuál es la omisión que el juez tuviera para evitar hacer justicia? Sospecho y tengo mis dudas con respecto a si qué funcionaba mejor o no. Hay que darle tiempo a esta reforma y la aplicación de este código para ver si funciona con la rapidez que se necesita este tema. Pero para que tengan claro nuestros amigos televidentes, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez de manera inmediata y cuándo no está actuando correctamente en casos como esto?
El juez de manera inmediata tiene que proveer a la víctima de sus medidas de protección. Estas medidas de protección tienen que ser ratificadas en la audiencia, incluso como parte de la sentencia que ahora lo permite el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, nos referíamos a que inicialmente puede ser una medida de protección el prohibirse que la persona esté en el mismo lugar de residencia de la víctima. Tomás, una pregunta más en concreto tal vez. Sí. Es una pregunta en concreto, por ejemplo, ¿el juez está obligado en darle la medida cautelar a la persona que denuncia una agresión? Porque hay casos que no se las da. Sí. Entonces, por eso, para que la gente que nos escuche tenga claro, el juez sí está en la obligación de darle en ese momento de presentación de la denuncia esa medida cautelar para proteger a la víctima. Hoy por hoy se llaman medidas de protección, María Josefa. Hay una distinción entre cautelar y de protección, pero está obligado a hacerlo. Para proteger a la víctima en ese momento de presentación de la denuncia. No tiene que volver un par de días para recoger esa medida de protección, en ese mismo momento. De ninguna manera, se lo vienen haciendo y se lo hace actualmente. Otro artículo que nos llama la atención es el 235 y quisiéramos también que comparta con nosotros el criterio de capacitación que tienen los jueces, y es el engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas. Dice que si la persona que provoca error al comprador o al usuario acerca de la identidad o de la calidad, dicho de manera es: compre usted esta taza que es de muy buena calidad, se la lleva a la casa y comprueba que no corresponde esa cosa comprada a la calidad que le ha dicho el vendedor. Será sancionado con pena privativa de 6 meses a 1 año. ¿Cómo determinar la responsabilidad? Si yo soy un vendedor y escucho lo que dice el dueño del almacén, que esto es algo que tiene mucha calidad, se la vendo, el señor luego me demanda, entonces yo como vendedor digo: a mí me dijeron, y así se pasa de boca en boca, pero el comprador señala a ese que la vendió, por lo tanto el juez tiene identificado a una sola persona y esa persona va a la cárcel, así nomás. No es tan directo la aplicación de esta norma. De hecho, esta sí es una nueva figura penal que se incluye en el Código Orgánico Integral respecto de la posibilidad de privación de libertad dada a través del engaño a un usuario consumidor de determinados bienes o servicios. Pero tiene que ser un engaño demostrado, es decir, que a la persona se le haya primero manifestado la posibilidad y la calidad de cierto bien o producto, y respecto a esa calidad y uso del bien y servicio esté demostrado que no es compatible con las indicaciones que se le brindaron en el momento de su adquisición. Esto tiene que demostrarse ante el juez y existe una serie de sistemas probatorios para demostrar que no ha sido lo que se le ofreció en su momento vender. ¿El comprador ofendido es el que tiene que probarlo? ¿El comprador ofendido es el que tiene que probarlo? ¿Él tiene la carga de la prueba? El comprador ofendido es el que tiene que probar, porque respecto de quien denuncia existe la carga de la prueba, y este tiene que probar que inicialmente se le ofreció un artículo o un servicio de determinada calidad y que al ejercerlo o al hacerse propiedad de ese bien no es de la calidad que la mercadería ofrecía o se publicitaba como tal. Si el que denuncia es el que tiene la carga de la prueba, es decir, el que denuncia tiene que probar, ¿por qué en el delito de enriquecimiento ilícito, injustificado, la carga de la prueba se voltea y es el demandado que tiene que decir soy inocente? ¿Le parece que en ese delito se está violando la presunción de inocencia? No, la carga de la prueba se mantiene en la Fiscalía en el enriquecimiento ilícito injustificado. Siempre la Fiscalía mantiene la carga de la prueba como parte del ejercicio de la acción fiscal. Gracias, Tomás. El que tiene que mantener la defensa, mantiene su presunción de inocencia hasta el último. Gracias, Tomás, por estar con nosotros y acompañarnos en el análisis de la vigencia de este nuevo Código Penal Integral. Tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Parecería que finalmente Europa está saliendo de sus crisis, aunque todavía hay algunas economías que con las justas dejaron de caer.
Veamos primero España, que parece ser una fuente de optimismo, porque después de la violenta contracción del año 2009 y de la segunda recesión desde mediados del 2011, todo indica que finalmente está creciendo esa economía. Claro que las tasas de crecimiento son todavía pequeñas, pero en el primer trimestre de este año el crecimiento español fue el más alto en más de 6 años. El desempleo en España sigue siendo alto, los problemas no se han superado, pero al menos se ve una luz al final del túnel. Irlanda es otro país con buenas noticias. En el primer trimestre de este año tuvo un crecimiento muy robusto. Y aunque es un país con una economía relativamente volátil, ha tenido 3 buenos trimestres en el último año y los mercados se han tranquilizado muchísimo. Un país que no logra despegar es Italia, que si bien está lejos del desastre del año 2009 y de la larga recesión del 2011 al 2013, su crecimiento todavía es muy tímido y hasta volvió a caer, en poco, pero volvió a caer en el primer trimestre del año 2014, luego de un tímido crecimiento al finalizar el 2013. Muchas gracias.